tenemos vía Zoom con ella este diálogo. Quisiera que nos explique cuáles son los beneficios para los GATS de la transferencia de todo lo que significa competencias de patrimonio para los gobiernos seccionales. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, desde el 2015, los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales son responsables de preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural, así como de construir espacios a favor de estos fines. Esto fue establecido por el Consejo Nacional de Competencias. Y los WCAGs tienen tres tipos de recursos para estas competencias. Una son las transferencias directas que recibe del gobierno central, que es el gasto promedio que el gobierno central, o sea, ese monto se sacó analizando el gasto promedio que el gobierno central invertía para estos fines desde el 2010 al 2013. Luego tiene ingresos propios, que fondos generados por cada GAT para estos fines, que puede hacerlo, y también proyectos conjuntos en los que puede pues, trabajar. Y así se planteó esta distribución de recursos. Sí quiero como comentar que se planteó bajo tres parámetros, que es justamente la densidad patrimonial, la capacidad operativa y también los recursos que financieros relacionados a esta competencia, porque antes de que se establezca esto en el 2015, se generaba, había un 6% de impuesto a la renta que se destinaba para la conservación patrimonial. Luego esto se eliminó y pasó ya a haber esta regulación. Entonces, en el caso de Guayaquil exclusivamente, el GAT de Guayaquil, el Cantón Guayaquil, recibe más de 40 millones de dólares en este ámbito y en el caso de Quito, por ejemplo, se recibe, que es el GAT que más recibe más de 90 millones en este ámbito. Y bueno, ahí vienen justamente las preguntas que el Ministerio de Cultura que hace, o más bien la propuesta que el Ministerio de Cultura tiene para trabajar conjuntamente para que estos recursos sean mejor aprovechados. Porque a nivel nacional estamos hablando de 179 millones que el gobierno, que el Estado, que somos todos, invierte en temas culturales y en el ámbito de la cultura, y que es importante pues empezar a hacer uso de ese recurso de manera adecuada, de manera efectiva, porque eso es lo que contribuye a que nuestras ciudades sean más seguras y contribuye a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Pero esa transferencia de las competencias a estas alturas y a partir del 2015 ¿han funcionado? ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer en ese ámbito, en ese orden, a propósito de esa transferencia del Estado, del gobierno nacional a los gobiernos seccionales? Aquí viene justamente la complejidad. El Ministerio de Cultura y Patrimonio no tiene la posibilidad de fiscalizar esos usos de recursos, y cuando nosotros hemos estado solicitando información o llamando justamente a mesas técnicas para que pues sea mejor invertido esos recursos, José, hay una negativa de parte de los municipios específicos. De hecho, hay declaraciones públicas de ambos municipios. En el caso estoy enfocándome en los que más reciben, que es el caso de Guayaquil y Quito, porque en el caso, curiosamente, en el caso de los que menos reciben, están más dispuestos a ver cómo invertir de mejor manera esos recursos. En el caso de estos dos municipios, lo que tenemos es que no las declaraciones públicas dicen que no dan cuenta. Por ejemplo, en el caso de Quito, la declaración del secretario de Hábitat fue que había utilizado 14 millones, lo cual es en el 2024, y que en el 2025 tenía proyectado utilizar 19 millones, lo que es muy llamativo porque estamos hablando de un municipio que recibe más de 90 millones, es decir, es el municipio que más recibe de todo a nivel nacional y que
solo destina ese porcentaje para los temas culturales y patrimoniales. En el caso de Guayaquil, bueno, ni siquiera tenemos información porque el alcalde, de hecho, públicamente se ha negado a conversar conmigo porque dice que no tiene tiempo para esto, porque efectivamente no entiende el rol que juega la cultura para hacer ciudades más seguras y para hacer ciudades, mejorar la calidad de vida de la gente, de los guayaquileños. Yo soy guayaquileña, amo mi ciudad. Y pues yo quisiera tener una ciudad en la que pueda caminar libremente, que esté activa, que lo está, pero está mal articulada porque hay un mal manejo y una mala visión de ciudad. Lo que tenemos en Guayaquil son las voluntades particulares de muchos gestores culturales que no están siendo aprovechadas por pues, el alcalde o las instituciones, las entidades competentes. Y ese es justamente el trabajo que estamos promoviendo. Buenos días, ministra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ricardo Flores la saluda. Ministra, ya saliendo del tema de la transferencia de competencias a los GATS, entiendo el problema que surge con los ciertos municipios que obviamente no quieren colaborar con el ministerio, que esperemos se solucione por el bien de cada una de las ciudades. También aprovecho para preguntarle por un tema respecto de un convenio que se firmó el 24 de febrero de cooperación para proteger el sitio arqueológico Santa Ana, La Florida, en Palanda, Zamora, Chinchipe. Es un tema relativo a la historia del cacao. Yo creo que es importante un poco entender en qué consiste eso, porque actualmente el cacao, precisamente hay una especie de boom cacaotero, ¿no?, que ha permitido un récord de exportaciones y de ingresos de divisas por el tema de la exportación del cacao. El cacao que en su momento para el Ecuador representó pues uno de los mayores ingresos por exportaciones. Luego obviamente ya ha venido el petróleo, banano, camarón, toda la diversificación que hemos tenido, pero sin duda el cacao el año pasado representó un ingreso fundamental para el Ecuador en cuanto a exportaciones, en cuanto a ingreso de divisas. Entonces un poco era para que nos cuente respecto de este convenio que se firmó por parte del ministerio y cuáles son los efectos que esto tiene y en qué consiste realmente. Bueno, sí, esto es un tema fascinante y muy importante para el Ecuador porque el Ecuador es el origen del cacao, es donde se encontró la evidencia de cacao, de domesticación de cacao más antigua en el mundo, y eso es importante promoverlo, decirlo, y esto se encontró en el sitio arqueológico de Santa Ana, La Florida, en Palanda, es al sur del país, en la provincia de Zamora, Chinchipe, y yo les invito realmente a visitar este sitio arqueológico que es magnífico, es muy pequeño, pero muy delicado, pero tiene una estructura muy especial, realmente mágica, está cubierto pues de una vegetación muy especial, la morfología del sitio es bastante atractiva y yo creo que a turistas y pues los ecuatorianos sobre todo tenemos que conocer este sitio tan particular donde se encuentra esta evidencia de cacao más antigua en el mundo y no solo la de cacao, sino evidencias de domesticación de varios productos. Así que la idea de este convenio de cooperación es continuar con las investigaciones porque todavía no hay un conocimiento del entorno de lo que está pasando alrededor de Palanda y justamente se firmó un convenio con el Plan Binacional Ecuador-Perú para poder entender más la dimensión de este sitio arqueológico y pues decirle al mundo, contarle lo que aquí tenemos, este maravilloso tesoro que está ahí. Entonces, lo que vamos a tener con este acuerdo de cooperación que es de $194,000, y que el ministerio está financiando $160,000 de ese rubro. Es prospección arqueológica en esa zona, estudios de laboratorio para analizar justamente restos orgánicos y cerámicos que en el sitio y que nos den mayor información sobre esta cultura y también sobre cómo llegan allá, porque tenemos algunas teorías sobre eso. La elaboración también de que esto es lo más importante, un atlas arqueológico, una herramienta de divulgación y proyectos educativos. O sea, es importantísimo que la investigación que se genere en el país se difunda, la gente la conozca. El Ecuador, en este país chiquito pero maravilloso, tiene 10,000 sitios arqueológicos fascinantes y poco sabemos sobre eso. Entonces, la idea es generar una campaña educativa,
audiovisual, que va a tener varias instancias educativas para colegios, para que nos motivemos a conocer más sobre esto y también podamos promover el turismo interno, porque esto promueve una economía que es fundamental. Nosotros tenemos que apuntar a diversificar la economía y el turismo es clave para eso, y no hay turismo sin cultura. Y por eso es tan importante que pues empecemos a cambiar los GATS y todas las instituciones cambien la mentalidad para hacer de la cultura un eje transversal de su trabajo. Ministra, ¿cómo está? Andrés Ortiz la saluda, un gusto tenerla acá en Punto de Orden. Estábamos revisando información del Ministerio y veíamos que hay unos proyectos, bueno, ya en marcha y que están incluso entregadas 3 ludobibliotecas y que en principio se abriría una 4ª, entiendo, en Babahoyo. Yo sí creo que valdría la pena que nos informe de qué se trata este nuevo concepto que está adoptando el Ministerio respecto a esta interacción entre la lectura y los juegos, como para hacer mucho más amigable el ámbito del conocimiento y a través de juegos y a través de la lectura. ¿Usted sería tan gentil de informarnos sobre este particular, ministra? Claro, yo creo que es importante primero iniciar y contándoles que esto se enmarca dentro de una política pública. Una de las grandes excusas que ha tenido los GATS para no usar bien sus recursos es la ausencia de políticas públicas del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ahora, pues felizmente tenemos 3 políticas públicas, una que se hizo en la gestión pasada y 2 que se hizo en este periodo de gestión. En 18 años del Ministerio no existían políticas públicas. Una de ellas está justamente encaminada a fomentar la lectura, la oralidad y el acceso al libro. ¿Esto qué implica? Implica que se trabaje de forma articulada con el Ministerio de Educación, con el MIES, con todo el sistema educativo, CENESID, que se trabajen también, instar a los GATS y otras instituciones que tienen competencia de cultura a promover proyectos justamente que fomenten la lectura más allá del ámbito académico, porque ese es justamente el eje fundamental de nuestra política. Hemos tenido índices muy preocupantes sobre los hábitos de lectura en el Ecuador y te dicen que tenemos un ecuatoriano promedio lee un libro y medio al año, lo que está por debajo de la media regional, porque la media regional estamos hablando de 3 libros promedios al año. ¿Y por qué pasa esto? Porque justamente lo que hemos tenido es que se ha fomentado la lectura en el ámbito académico y no en el otro ámbito donde la gente tiene que hacer buen uso de su tiempo libre. Entonces, esta política está dedicada para eso, con esos números. No lo hicimos solos, lo hicimos con el Consejo Regional latinoamericano para el fomento de la lectura. Y en el marco de ese proyecto, de esa política que está pensada para el 2030 y que el señor presidente Daniel Noboa Sin la entregó a niños y niñas jóvenes en el sur de Quito, en un espacio comunitario justamente que está dedicado al fomento de este hábito. En el marco de eso hemos implementado la creación de ludobibliotecas, que son espacios que a través del juego y a través de la relación con el arte buscan justamente del juego a introducir a niños y jóvenes a nuevos hábitos por la lectura, para fomentar la lectura y también para que se enamoren del arte. Entonces, cada ludobiblioteca que hemos abierto en nuestros espacios culturales están inspirados en algún artista o tienen alguna relación con algún artista, porque hemos también generado material lúdico inspirado en nuestra colección nacional. En el caso de Guayaquil, por ejemplo, está inspirada en la gran artista guayaquileña Araceli Gilbert. En el caso de Riobamba, en los tejidos, en los textiles, pues de la zona y de las sociedades originarias de la zona. En el caso de Manta tenemos también una ludobiblioteca y material lúdico inspirado en la artista Judith Gutiérrez y también en sellos precolombinos de la cultura manteña. Entonces, ese es justamente el trabajo. Ahora vamos a abrir una en Los Ríos y en Galápagos y también en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, que no tiene un espacio para niños y jóvenes, y eso es lo que estamos alentando porque estamos trabajando para ellos. Ellos son el centro de nuestra gestión y es hacia donde estamos apuntando, pero la idea o a lo que estamos apuntando es tener una ludobiblioteca en cada ciudad. Por eso yo, de hecho, el día viernes voy a estar en Milagro reuniéndome con gestores culturales porque estamos proyectando la creación de una ludobiblioteca ahí y en cada ciudad, en el oriente también. Ese es parte del trabajo que estamos haciendo como Ministerio de Cultura y Patrimonio. Muchísimas gracias,